Este ha sido un tiempo donde la familia ha cobrado un lugar especial, empezando por el hecho de que muchas familias se han visto en alguna medida obligadas a estar juntas todo el tiempo, que es parte del propósito de Dios. Y esa no siempre es la realidad que se venía dando antes de este momento, y por eso uno ha escuchado incluso de conflictos entre los miembros de la familia a causa de estar cerca, que no debería ser así. Por eso el Señor ha puesto en el corazón hablar acerca de cambiar el chip en cuanto a la familia, es decir, o entender realmente qué es la familia, cuál es su origen, cuál es el propósito, etcétera. Así que vamos a comenzar a hablar de eso y hablaremos primeramente del origen de la familia, ¿no? Y para hablar del origen tenemos que hablar primero de la familia en la eternidad, en los cielos, como nos lo expresa este texto bíblico. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta idea se originó en los cielos, en la eternidad. De hecho, Padre, Hijo y Espíritu Santo hablan de una familia. Su origen está en lo celestial y eterno. Y eternidad es ausencia de tiempo. Y dice que toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra. En la tierra toma nombre como manifestación de lo concebido en el cielo. Veamos ahora Efesios 1, 4 y 5. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Encontramos también aquí un Dios con un corazón de padre, que quiere tener más hijos. En segundo lugar, la familia en la tierra, en el Edén. Vayamos a Génesis 1, 26 al 28. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y leamos ahora Génesis 2, del 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que vemos que el matrimonio, la base de la familia, fue idea de Dios y no de alguien que se le ocurrió por allí. Encontramos entonces la familia aquí, en la tierra, ya como la manifestación de algo que tuvo origen en la eternidad, ahora en la tierra. Ahora, cuando uno mira el significado en hebreo de Edén, la palabra hebrea usada allí para Edén es bayit, que significa delicia. De manera que la familia fue creada como el paraíso en la tierra. Allí el hombre tenía todo. Y había tres ingredientes principales para aquel paraíso: el hombre, la mujer y, el más importante de todos, la presencia de Dios. En tercer lugar, debemos decir que sí, la familia nació en Dios, su origen determina su destino. Y también lo veremos en estos textos que voy a compartir a continuación. Leamos Génesis 1:11.
Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Leamos uno más, el versículo 20, Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y ya en los versículos 26 y 27 de Génesis 1, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí miren lo interesante. Dios primero creó cada fuente o medio de vida, y luego le habló a cada uno para que produjera la forma de vida que habitaría en ella. Por ejemplo, cuando le dijo a las aguas que produjeran seres vivientes, y aparecieron los peces, le habló a los cielos, que es el medio donde viven las aves, para que las aves salieran de allí. Luego le habló a la tierra y ahí salían los animales seres vivientes. Pero ¿qué pasa? Siempre le habló al medio de vida o al lugar donde ese ser podía moverse y habitar. Cuando creó al hombre, ¿a qué le habló? ¿O a quién le habló? Se habló a sí mismo, como su fuente o medio de vida. Es decir, si para un pez el agua es su medio de vida, y para un ave su medio natural de vida es el cielo, al hablarse a sí mismo como fuente de vida, el medio en el cual el hombre puede vivir y realizarse plenamente es Dios mismo. De manera que el hombre nació en Dios, y solo en Dios puede vivir y subsistir. La familia también nació en Dios. Desde luego, entonces, debe volver a Dios para vivir, subsistir y cumplir su propósito. La pregunta del millón, ¿permaneció esto así? No, sabemos lo que pasó, sabemos que vino la caída, se presentó un tropiezo que implicó, entre otras cosas, excluir al hombre, y también obviamente Dios quedó excluido, o sea, el señorío del hombre, del Dios en medio de la pareja fue quitado, como vemos en Génesis 3. Y a partir de la caída, pues quedó el matrimonio, y la gente quiere el matrimonio, pero sin Dios gobernando, como era en el principio. Y esto trajo terribles consecuencias. Ahora, ¿se quedaría el asunto así? ¿Sería que los planes de Dios originales que tenía con el hombre, con la familia, se iban a frustrar por la desobediencia de su criatura? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que todo volviera a ser como al principio, el hombre habitando en su presencia, como su medio, la familia en su presencia, como su medio de vida y desarrollo, proveyó un único camino de regreso al Padre y al propósito original. Y ese camino es Jesús. Así que, en cuarto lugar, debo decir que la familia alcanza su propósito nuevamente en Cristo. Y yo quiero que mientras leamos el siguiente pasaje, cada uno tenga presente las veces que se utiliza la expresión en Cristo o en Él, que es básicamente lo mismo. Efesios 1, versículos 3 al 12. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que es impresionante todo lo que tenemos en Cristo, y la familia alcanza su propósito en Cristo. Ahora, como en quinto lugar quiero decir, en cuanto a esto del origen de la familia, que el Padre ha querido tener una familia más completa de la eternidad, como lo leíamos, ¿no? Leíamos al principio Efesios 1, 4 y 5, que decía, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el afecto de su voluntad. Así que Dios, el Padre, ha querido siempre y quiere tener una familia con muchos hijos e hijas, hermanos y hermanas para su Hijo Jesús, de la cual tú y yo hacemos parte. Esto como un primer aspecto. Ahora, del origen de la familia. Segundo, hablemos de la familia y su propósito según Dios. Entonces, acabamos de dejar muy claro que el matrimonio, la familia, tiene su origen en Dios mismo, no en otra cosa. Si tenemos eso en consideración, el gran error del matrimonio del hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Dios en él, que es una gran cantidad de matrimonios así, ¿cuál es el error? Tomar algo que viene de Dios pero sin Dios. Tomar algo del reino sin el rey. Y cuando uno le pregunta a la mayoría de los novios por qué o para qué quieren casarse, bueno, la respuesta más frecuente a esta pregunta es: nos casamos para ser felices. El propósito es ser felices. Obviamente, esta es una respuesta humanista. Es la respuesta más frecuente, pero es humanista porque está centrada en el hombre. Pero déjenme decirles, o recordarles a algunos, y decirles a los que no lo saben, que el verdadero propósito del matrimonio de la familia es otro, es diferente. Y que los propósitos de Dios más altos no giran alrededor del hombre, sino alrededor de sí mismo, de Dios mismo. De manera que el propósito de Dios de las familias está en Dios, no en el hombre. Y la Biblia contempla el matrimonio no como un contrato social, como es en general que puede ser disuelto a voluntad, más bien mira el matrimonio como un misterio. Miremos lo que dice Efesios 5, 31 y 32. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aprovecho aquí para decir que esto de dejar el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, es un aspecto clave para que un matrimonio pueda crecer y desarrollarse. La pareja necesita desprenderse de sus vínculos familiares y empezar a establecer un hogar. Desprenderse, no como nunca volver a tener en cuenta ni a visitar ni nada por el estilo, pero debe cortar esa dependencia para que la pareja funcione correctamente el matrimonio, como lo dice la palabra. Eso es muy importante. De hecho, las parejas que no lo hacen así sufren grandes problemas. Pero volviendo al tema, el matrimonio cristiano, la familia cristiana, según este texto, debe reflejar la relación e intimidad que existe entre Cristo y su iglesia. Entonces, si uno lo mira desde otro ángulo, gran parte del gozo real de un matrimonio viene de dar y no de recibir, porque Cristo lo dice. Si somos reflejo de la imagen de Cristo y la iglesia, eso fue lo que Cristo hizo, se entregó todo. Entonces, repito, gran parte del gozo real de un matrimonio proviene de dar y no de recibir. Y eso es completamente contrario al pensamiento natural humanista. El matrimonio está modelado sobre la relación entre Cristo y la iglesia. Y en todo matrimonio cristiano, el mundo debería ver ese mutuo tema de dar y entregarse que caracteriza la relación de Cristo y la iglesia. Lo cual no es un ideal inalcanzable, sino es la meta que Dios propone para toda familia cristiana. La familia cristiana, mis amados, ha sido formada no como lo imaginamos nosotros para la felicidad de los esposos. Eso es parte
Pero el centro no es la felicidad de los esposos. El centro es que ha sido formada para ser la imagen misma del reino de Dios en la tierra. En otras palabras, el reino de Dios no solo se puede y se debe manifestar en la iglesia, sino que el propósito de Dios es que su reino se manifieste en otras áreas, en medio de la familia cristiana, es decir, en medio de una familia correctamente establecida. Correctamente establecida es establecida, fundada y regida por los principios de Dios. Mateo 24:14 dice lo siguiente, leámoslo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿En qué consiste esto del evangelio del reino? Bueno, tiene que ver con un aspecto muy importante, que es la restauración de todas las cosas. Y enfatizo, todas las cosas. Vayamos a Hechos 3, 19 y 20. Dice así la palabra. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y el Señor envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La palabra restauración significa volver al orden original, poner nuevamente en orden, regresar al estado, condición u orden original, ya sea de una cosa o una institución. Ahora, ¿qué incluye el reino? ¿Qué incluye el evangelio del reino? Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos a su poder, su gobierno, su autoridad, sobre todo sobre potestades, naciones, ciudades, familias, personas, cosas. Y si hablamos de restauración de todas las cosas y de reino, todo esto tiene que ser restaurado. Si restaurar significa volver al orden, entonces ¿a dónde debemos regresar? ¿A dónde debemos volver? Cuando Dios habla de restaurar todas las cosas, se refiere a que debemos regresar al orden de Dios, al gobierno de Dios, en los cielos y en la tierra. Y por supuesto, esto incluye la familia, incluye el matrimonio. Repito, entonces cuando hablamos de una familia cristiana, en el sentido real de la palabra, estamos hablando de una familia que está fundada sobre la palabra de Dios, donde Jesús es el Señor y donde se hace lo que el Señor quiere realmente. Entonces la familia no es simplemente una escuela que nos va a preparar para el cielo, sino que en cierta forma es el mismo reino de Dios anticipado. La verdad es que familias sólidas, sólidamente establecidas sobre la palabra, hacen que las iglesias tengan solidez también, y que la gente pueda ver más el reino de Dios en el espejo de una familia afuera, también que en el espejo de una iglesia. Lamentablemente, muchas veces las personas no pueden ver el reino de Dios porque solamente lo ven, pues, en las iglesias me refiero al concepto del edificio, ¿no? Pero en nuestras familias, a veces no tanto, ¿no? O tal vez nunca, ¿no? ¿No es verdad? En la iglesia, Jesús es el Señor. O por lo menos en las reuniones dominicales, pero en la vida normal, cotidiana, en el celo de la familia, parece que todo se nos pierde, se nos complica un poco más, que la cosa se empieza a poner un poquito más difícil. Y realmente es allí donde Dios quiere manifestar su reino para que todos los demás puedan ver al Señor en la vida de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad y no solamente en la vida de la iglesia. ¿Cómo es de lindo, es hermoso cuando la gente dice, caramba, cómo se siente la presencia de Dios entre ustedes en las reuniones de iglesia, ¿no? Con ustedes. Pero la verdad es mucho más hermoso que la gente pueda llegar a nuestra casa y diga definitivamente aquí se respira, se percibe, algo distinto. Aunque no se diga nada, aunque no se hable nada, aunque no se haya abierto la boca para siquiera decir una palabra, que las personas puedan percibir la presencia de Dios en el seno de nuestra casa. Al fin y al cabo,
En la iglesia, en la reunión de iglesia, estamos todos mirando al Señor únicamente y centrados en el Señor. De modo que todo es armonía y todo es la presencia de Dios. Pero hacer que eso mismo se cumpla en la vida de nuestra casa es un poco más complicado. Partamos de este principio y lo quiero reiterar varias veces durante esta enseñanza. La familia cristiana no existe para el beneficio de los integrantes de ella, aunque los beneficia. La familia cristiana realmente es un heraldo, un estandarte que Dios quiere levantar en medio de la sociedad del mundo para que Él sea visto. La familia la ha ideado Dios para su gloria, no para nuestra felicidad. Nuestra felicidad es una consecuencia o un resultado de la presencia de Dios. No es que a Dios no le importe la felicidad, nuestra felicidad, claro que le importa. Pero cuando dos personas se casan, particularmente dos creyentes, dos hijos de Dios, están declarando que no se unen para ser muy felices, aunque eso va a ser parte, sino que se unen para dar gloria al Señor en su vida familiar, y si ese objetivo inicial de darle gloria a Dios en su vida es un espejo de la relación de Cristo y la iglesia se cumple, la felicidad de la familia va a ser una consecuencia lógica, un fruto en la vida matrimonial o familiar también. Quiero decirle algo muy importante, lo vuelvo a decir, Dios nunca centra sus planes y sus cosas en nuestras necesidades. Dios nunca centra sus planes en nosotros, nos tiene en cuenta, somos parte importante, la suple, pero no es el centro de sus planes. ¿Cuándo es que el hombre alcanza la satisfacción de sus necesidades? ¿Cuándo es que un creyente alcanza la provisión de Dios? Cuando su centro está en los propósitos de Dios, cuando está realmente centrado en Dios. No en función de su necesidad, no en función de su provisión, no en función de su felicidad, sino en función de los eternos propósitos de Dios. Cuando el hombre se pone en línea con eso, el hombre me refiero en un sentido genérico, hombre y mujer, cuando se centra en Dios y en los planes de Dios, la felicidad va a ser entonces una consecuencia inmediata y permanente. Ustedes se dan cuenta que en el mundo de hoy gira en torno a la necesidad del hombre de ser feliz y sentirse bien, y eso no es nuevo. Desde hace muchos siglos, cuando los primeros filósofos empezaron a pensar, a filosofar, hablaban de la felicidad como algo tan importante y paralelamente de la realidad del mundo como un mar de infelicidad. Entonces, en ese contexto, en filosofar respecto de la felicidad, unos dijeron que la felicidad era el placer o estaba en el placer, de modo que se dedicaron a entregar sus cuerpos a toda clase de placeres, porque según ellos eso era la felicidad. Otros pensaban al contrario. Mira la gente como es de curiosa, ¿no? El mismo hombre, pero ahora en diferente lugar, una persona distinta, me refiero a la misma naturaleza humana que antes dijo la felicidad es el placer, de modo que hay que buscar el placer. Después dijo no, la felicidad es el sufrimiento. ¿Qué hicieron entonces? Nacieron los estoicos, que empezaron a decir, la manera de ser feliz es maltratando esta carne y viviendo una vida espiritual, encerrándonos en monasterios, volviéndonos ermitaños, para ver si le agradamos a Dios de esa manera, hasta hiriéndonos, ofendiéndonos, golpeándonos físicamente, maltratándonos, y entonces seremos tan felices así. Así que la verdad es que se han señalado tantos caminos y tantos caminos equivocados. ¿Por qué equivocados? Porque han buscado la felicidad como el fin. La felicidad se ha convertido en el fin. Y si la iglesia cristiana comienza a pregonar que la felicidad es el fin, que esa es la razón suprema por la que Dios hace todas las cosas, sin darse cuenta, empieza a caer en el mismo espíritu humanista de nuestros días. Decir que todo lo que Dios hace tiene como fin mi felicidad y mi bienestar, y decir que todo lo que se debe hacer en la iglesia debe tener como fin la felicidad de los hombres, que se sientan bien, es una concepción humanista. Venida del hombre y para el hombre, no es de Dios y para Dios. Y no estoy diciendo que debamos hacer que la gente se siente feliz, ni algo por el estilo, ni que la iglesia persigue eso. Pero decir que todo lo que Dios hace tiene como fin mi felicidad, no está bien. Ahora bien,
No estoy diciendo con esto que la felicidad o el bienestar no importen. Lo que estoy diciendo es que deben estar en su lugar. ¿Será que la felicidad no es un objetivo de Dios en nosotros? ¿Será que Dios no quiere que seamos felices? Sí lo quiere. Pero la manera como Él busca la felicidad para nosotros no es centrando todo en nuestra felicidad, sino centrando todo en Él. No en vano dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. La Biblia dice que en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿no es verdad? De modo que si esto es verdad, y yo lo creo y sé que tú lo crees, todas las cosas alcanzan su realización completa en Él. De manera que el eje de todas las cosas ahora no se vuelve mi provecho, ni mi bienestar, ni mi felicidad, ni que me vaya bien en todo, sino que el eje se vuelve Él. Y repito, la consecuencia obvia cuando yo hago de Él el centro de mi vida o de mi familia es que voy a ser feliz, muy feliz. Es la realidad que yo creo. ¿Ustedes lo creen de verdad? Espero que lo practiquen, como yo trato de practicarlo. Yo creo eso, que la felicidad se obtiene como resultado de obediencia al Señor, como resultado del Señor como el centro de nuestra vida. Y la clave es buscar a Dios como el centro de todo lo que se haga, el centro de todo lo que se diga como pareja, y el resultado de seguir ese camino, de irse a Dios, de llegar a Dios como el centro de nuestra vida, nos va a hacer muy felices. De modo que el matrimonio fue dado para la gloria de Dios primordialmente. Y Dios quiere mostrar su carácter ahí revelado a través de la familia, que tiene como resultado la felicidad. Que no hay que buscarla. La felicidad busca a los que caminan según la voluntad de Dios. ¿Cómo te parece? Ahora, no estoy hablando de la felicidad solamente como ratos chéveres, ¿no? Estoy feliz hoy porque me río de todo. No, yo hablo de la felicidad como una forma de vida. Y felicidad y también gozo, que es mucho más profundo. La felicidad a la que me refiero no es solamente un estado de ánimo, no es sentirse chévere. La felicidad en este contexto es una forma de vida, un estado continuo de mi corazón y de mi mente. Un realmente experimentar lo que es el auténtico gozo, paz de Dios en mi vida, constantemente. Y obviamente estas cosas solamente pueden venir de Dios. Yo creo otra cosa del matrimonio. Yo creo que el huerto del Edén no fue creado para el hombre, para Adán, aunque fue el primero que Dios puso allí. Creo que el paraíso, el huerto, lo hizo pensando en la pareja. De modo que podemos ponerlo al contrario. Dios quiere mostrarnos que uno de los mejores caminos para experimentar el paraíso en la tierra es el matrimonio, es la familia. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Y cuántos lo viven así? Ahí uno empieza a carraspear, ¿no? Matrimonio y paraíso están relacionados. Y es así cuando Dios realmente es el centro de la familia, del matrimonio. Así que los solteros, fíjense de lo que están perdiendo, ¿no? Dios quiere mostrar entonces su carácter ahí revelado a través de la familia. Dios quiere mostrarse a los hijos a través de sus padres, no a través de los pastores. Porque una vez se escucha a papás que dicen, camine y llevémoslo a la iglesia a ver si ella sí se encuentra con el Señor. Porque usted es terrible, mijo. Ya no me lo aguanto más. Vamos a hablar con el pastor. Va a sentarse a hablar con el pastor y que el pastor le diga cómo es el asunto ahí. Y vamos a ver qué le va a decir el pastor. Entonces va el hijo, se sienta a hablar con el pastor y el pastor tiene que salir a entrar al papá o a la mamá para sentarlo y decirle cómo es que es el asunto. Porque resulta que no son los pastores ni la iglesia los responsables ni los maestros de manifestar el carácter de Dios a los hijos, sino los padres. Los padres. Escúchame que estoy hablando de manifestar, no de hablar. Y si los padres no saben mostrar el carácter de Dios en su vida a sus hijos, no hay pastor en la tierra que pueda hacerlo, ni iglesia por santa que sea que pueda hacerlo. Dios ha ideado las cosas entonces para que la familia le refleje, para que los padres muestren su carácter, el carácter de Dios, como padre a sus hijos, para que el marido muestre a su esposa cómo es Cristo con su iglesia, para que la mujer, la esposa, sea con su marido como es o debe ser la iglesia con Cristo,
para que los hijos sean con sus padres como es la iglesia, como un cuerpo, dependiendo de su cabeza que es Cristo. ¿Se dan cuenta entonces la importancia que tiene la vida familiar? Dios la ideó para manifestar su reino. Dios la ideó para poner allí su gloria. Dios la ideó para que fuera un espejo suyo. En la vida familiar, en la vida personal, en la vida matrimonial, con Dios en el centro, el gozo y la felicidad son resultados. Si alguien no está siendo feliz, no tiene que estar pensando en cómo busco la felicidad por otra parte, ¿no? O a ver cómo arreglo el asunto para ser feliz. Sino más bien mira a ver qué parte está desajustada, qué parte se salió del eje, que es el Señor, y vuelva a poner todo en el eje central de todas las cosas, que es Jesús el Señor. Y verá cómo la felicidad viene caminando solita, viene solita a nosotros. No hay que buscarla. Ella busca a los que obedecen a Dios. Ella busca a los que caminan según la voluntad de Dios. Ustedes se dan cuenta que hoy por hoy los matrimonios tienen un promedio de duración muy corto y después todo se convierte en una crisis, palabra muy de moda, crisis junto con estrés, y empiezan a desbaratarse. Ahora, nosotros no hablemos solamente de los que se casan sin conocer al Señor. Hablemos de los que se casan y ya conocen al Señor. Tenemos que saber cómo es que Dios dice que debe funcionar la familia. Y esto, mis amados, le debe importar a los solteros. Porque la gran mayoría en algún momento de los solteros se quieren casar. Y cada uno de nosotros fue creado con Dios con un propósito, ¿no? Y tú como persona individual tienes dones y habilidades únicas dadas por Dios. Y tu responsabilidad, como mencionamos el domingo pasado en cuanto a los dones, es la responsabilidad de funcionar en ellas para poder cumplir el propósito de tu vida. Tú has sido diseñado para funcionar como una persona completa. Está hablándole a un soltero, a una persona, por ti mismo. Algo que cuando te cases va a resultar en una relación complementaria con tu cónyuge una vez estés casado. Desafortunadamente la sociedad le ha enseñado a los solteros, tanto jóvenes como adultos, que allá afuera hay alguien que nos va a complementar emocionalmente y va a llenar nuestro vacío. Ese es un malentendido obvio que se evidencia en las estadísticas de divorcios que deja a su paso. Porque Dios diseñó el matrimonio, como aprendí alguna vez, para hacer una unidad entre dos personas que puedan funcionar felizmente por sí solas. Dos solteros felices y realizados equivalen a un matrimonio feliz y realizado, una familia feliz y realizada. Por eso en Génesis 2.18 Dios dijo lo que dijo. ¿Qué dijo en Génesis 2.18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Cuando Dios creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Pero por qué? ¿Fue que Dios vio Dios que Adán estaba solitario, insatisfecho, incompleto? No, ciertamente no. Pues la Biblia nos dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego Adán debió haber estado bien completico en cada aspecto. ¿Por qué lo digo? Porque a Dios no le falta nada, no carece de nada. Entonces su hombre creado a su imagen y semejanza, teniendo su propia naturaleza, no debía carecer de nada. De hecho no era así. Entonces Dios no estaba diciendo que Adán estaba incompleto y que una mujer lo iba a llenar, a completar. Sino que Dios está diciendo que quería desarrollar una alianza, un equipo poderoso. Y la plenitud verdadera se puede encontrar solamente en Dios, no en otro ser humano. Aún la gracia para permanecer solteros. Y Dios tomó ciertas cualidades de Adán y creó una mujer, alguien comparable a Adán, también hecha a su imagen para que juntos fueran un equipo poderoso. Miremos Génesis 2.15. Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en Génesis 1.28 dice lo siguiente, y los bendijo Dios, y les dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, hizo juzgarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando los dos se convirtieron en uno, la tarea asignada a Adán de cultivar y labrar el huerto fue expandida a llenar la tierra, sojuzgarla y señorar sobre ella juntamente con su esposa Eva, según vimos en Génesis 1.28. Así que cuando una pareja se casa, se convierte en un equipo poderoso
generalmente completado luego por los hijos, otra gran bendición. Por hoy vamos a dejar allí. El próximo domingo, Dios mediante, volvemos a seguir hablando de cambiar el chip con respecto a la familia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos expresa claramente cuál es el origen y cuál es el propósito de la familia y del matrimonio, que es por donde comienza, que es darte gloria a ti, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra y esta verdad sea arraigándose en los corazones de todas las familias, de tus hijos en la tierra, para que la familia pueda ser un espejo de esa relación perfecta de Cristo y la iglesia y pueda mostrar tu gloria al mundo entero. Te doy gracias, bendigo cada familia, pido que los ajustes de los propósitos de Dios sean volviéndose realidad, que les dé la capacidad, el entendimiento y la obediencia para ajustar aquello que esté desajustado conforme a tus propósitos, y que a consecuencia de eso el bienestar, el gozo y la felicidad vengan como un resultado, un fruto de ponerte a ti en el centro y tu palabra como modelo de funcionamiento del matrimonio, algo que vino de ti y de la familia misma. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, no se pierdan la siguiente semana, seguiremos hablando de cambiando el chip con respecto a la familia. Bendiciones.